Decía en el avance que vamos a hablar de fútbol. Sí, quizás es un invitado un poco peculiar, pero es que el fútbol, así como parafraseando al Barça, dicen que el Barça es mucho más que un club, pues yo creo que también el fútbol es, no solamente es el deporte rey, sino que es mucho más que un deporte. Así que además con todo lo que está ocurriendo en Qatar, no podemos ser ajenos a todo esto, ¿no? Tiene tal fuerza y concita tanta pasión que nos vemos un poco obligados a hablar de esto, de Álvaro. Bueno, también quiero decir una cosa, vamos a aprovechar a hablar del éxito y el fracaso, de cómo se puede digerir en la vida, el ganar y el perder, cómo podemos enfocar todo Ya, sí, se esto. presta a Se todo eso. presta a todo, sí, Se por presta. supuesto. Bueno, antes que nada, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con Luis Hombre, Enrique? yo lo que has dicho de fútbol, que es así, tal y como lo has contado, pero en el caso que nos ocupa hay que hablar más del fútbol en cuanto a selecciones nacionales. Cuidado, porque Ya, claro, si el bueno, fútbol siempre es más que un deporte, no digamos ya cuando claro. afecta de entrada a lo territorial en la liga, pues para los Sí, equipos como sí. representantes de los diferentes territorios y tal, pero ya cuando entramos en la dimensión nacional, entre comillas, pues la cosa se complica mucho más y se enaltece mucho más. De hecho, ayer Sí, en la previa al partido, el telediario de la primera, esa cosa a la que sí, llamamos telediario, que no es qué información, vergüenza, sí, yo lo sí, cronometré. Dedicaron 20 minutos de un telediario, o sea, reducido a una caricatura, sí, al ensalzamiento del equipo nacional, de las glorias sí. patrias y todo lo que se esperaba con el triunfalismo habitual de los españoles, ¿no? 20 Perdona, minutos. ¿puedo hacer una Al postilla? día de la Constitución le dedicaron Sí, 3,15 minutos, pasando así por encima, o sea, en un telediario. Bueno, luego tiene la sí, sección de deportes, expláyate todo lo que quieras, en fin, habla con claro, Luis Enrique, etcétera, pero no dediques de un telediario 20 sí. minutos a una previa de un partido que aún no Mm. se ha jugado y a un día de la Constitución 3 minutos pasando de puntillas. Pero, Esto, acabo, para sí, mí no obedece en absoluto a la casualidad, obedece a un plan. por supuesto, La Álvaro, manipulación constante del fútbol como fenómeno de masas de los medios para de llevar, bueno, comunicación. manipulación por supuesto, ¿no? Para llevar a Sí, la opinión a un estado de conciencia que lamentablemente para nuestro país, claro. o afortunadamente, según como lo quieras mirar, ha estallado por los aires, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, sino ya que lo comentas, yo voy a hacer una postilla, ¿no? Y es que no solamente era el día de la Constitución, sino que además en ese día, sotoboche, Pedro Sánchez había dicho que la malversación también la va a abordar, ¿no? Y a eso yo creo que lo han dedicado medio segundo, nada más. Entonces, efectivamente, corroboro todo lo que has dicho, ¿no? Sin duda. Y lo de que te he preguntado, ¿no? ¿Qué te parece cómo lo lleva? Por empezar por ahí. Bueno, sí, no, perdón. También quería decir que es verdad que vamos, que una selección nacional o que unos mundiales tienen más importancia, pero cualquier partido de fútbol ahora Hombre, va va increciendo, increciendo. sí, claro, va, la verdad es jerárquica, desde lo regional Totalmente. y comarcal hasta lo máximo que es la Copa del Mundo. Claro, Sí, lo sí. comentábamos cuando hicimos Hicimos otra de entrega, Qatar, sí, otra sí. entrega de esto, hablando de cómo será como la conquista del Santo Grial, ¿no? O sea, cómo Ah, realmente las sí, selecciones te nacionales, acordaba. etcétera, son los Sí, caballeros del sí. Rey Arturo, ¿no? En la Sí, búsqueda de esa Copa de Oro, ¿no? Y se sí. genera una mística del fútbol, que además es una mística curiosa porque va cruzada con pasiones neandertales, o sea, porque vemos un tribalismo, una Sí, fiebre, total, pero horrible. ¿cómo te puedes poner así por Sí. un equipo, sea el tuyo, el del vecino? O sea, la gente necesita Yo creo que esa sí. espita de evacuar Sí, pasiones sí, de una... adrenalina Sí, sí. total, en Y es vena. lamentable que en el siglo XXI sigamos así, ¿no? Bueno, pero es que si no fuera el fútbol sería, yo qué sé, dedicarnos a la bebida Sí, lo siguiente es Masterchef, ¿no? O sea, hacer finales de Masterchef y que la gente Sí, salga a las calles por su candidato y enloquezca con una sí, croqueta sí, y tal, ¿no? también puede Estamos a un ser. paso, ¿no? Bueno, pero yo te he preguntado lo primero de todo, Igual y quizás, ganábamos. es que yo no, vamos, Sí. que quizás no era lo primero que tenía que preguntarte, ¿no? Pero todo lo que ha ocurrido con Luis Enrique, qué escándalo, o sea, cómo ha llevado él, Pobre. cómo, pobre, ¿no? Pero Con me ese nombre parece, como de cantante de boleros. pero habla, Luis Enrique, sí, Luis Miguel. es verdad, pero Ha sido un escucha, bolero triste. pero hablando Sí. de efectivamente de ganar o perder, éxito, fracaso, parece que nos miden solamente en función de eso, nos Sí, sí. medimos todos. Se nos ve muy hipercompetitiva, ¿no? De Claro, winners y losers, ¿no? O sea, es así, ¿eh? sí, Entonces Luis Enrique pasa en un abrir y cerrar de ojos de ser una ya, divinidad a ser un ya. ángel caído con todas las consecuencias, ¿no? Él que decía que cenaba 9 huevos y cosas así, ¿no? Pues Ah, sí. sí, sí, ahora va a necesitar Bueno, recurrir a la por sartén la también. proteína, Sí, ¿no? sí, no sé por qué, pero es un Sí. momento para en fin, echar Bueno, huevos a la sartén, sí. sí, yo te estaba comentando eso, ¿no? Sí. Que es un poco triste que efectivamente que puedes pasar del cielo al infierno en un solo día. Yo creo que el día anterior estaban todo el mundo haciéndole la pelota en redes, en la televisión, los
medios, haciéndole Sí. entrevistas, y ahora ya eso es No, un era un maldito. proceso de glorificación y el pobre, pues Pero claro, eso pues efectivamente se lo había creído. se lo O sea, había creído, tanto sí. beber la miel de la gloria, pues efectivamente estaba ebrio de gloria, ¿no? Para entendernos, Pero ¿no? es un poco así él, ¿no? Es Oye, un pero tú ves el poco equipo, creído, yo no he ¿no? sido, a mí él me cae muy bien, ¿eh? Él personalmente me cae Bueno, muy bien, a mí no pero yo creo que especialmente. su manera de entender el fútbol, yo no sé de qué planeta es, ¿no? O sea, yo creo que Ya. si hubiera salido Chanel y su cuerpo de baile a jugar en un lugar de la selección española, pues hubieran hecho mejor papel. Pues Bueno, que hubieran no quiso ir a divertido más. Qatar, Chanel, ya Ya, pues no sabes, me que extraña. dijeron que... Tendrá Sí, propiedades proféticas también, ¿no? sí, Visionarias, sí. ¿no? Y que Pero es que decías que... es un equipo de blandengue, es un equipo muy Ya, blandengue el que ha sacado ya. Luis Enrique. O sea, Muy niñatos, no, ¿no? pero es la paráfrasis del estilo de gobierno, la blandenguería, ¿no? O sea, 11 Sí, jugadores es que verdad. no resistían un choque, ¿no? Y que en vez de jugar, parecen jugadores de futbolín, o sea, se Ya. colocaban en perpendicular, no profundizaban, o sea, tienen posesión de balón, pero se dedican a tocar y Pero no. tocar y tocar y tocar y tocar la pelota, pero sin avanzar un centímetro. Cuando veías que tenían la opción de avanzar, iban otra vez atrás. Y es desesperante ver jugar a España Ya. de Luis Enrique, ¿no? Es desesperante, pero esto yo que sé muy poco, nada de fútbol, Yo creo que decía, sabes pero bastante. ¿qué manera de jugar es esta? Es un Ya. equipo único por la falta de pundonor y la falta de garra y la falta de echarle narices al Pero partido, ¿no? yo creo que ha comentado eso todos los comentaristas y todos los entendidos de fútbol, que tú también lo eres, por lo Que no, menos, yo soy que te gusta y lo que por lo menos... afortunadamente no soy. Bueno, es que un aficionado, que eso sí lo eres, pues también tiene al final pues un bagaje que se dice, Sí, ¿no? background, sí, tengo un background. ¿no? Entonces sí, yo creo que todo el mundo está comentando lo mismo. Sí, pero... No sé qué estará comentando Pedro Sánchez Pero es por, que yo por comentaba, lo de yo Marruecos. comentaba lo mismo antes. O sea, porque hay mucha Ya. gente que lo comenta ahora. Ya, es, ya, es también ya. la virtud del español, que es hacer leña del árbol caído, ¿no? Ya. Muchos de los que ahora están criticando a Luis Enrique estaban hace 15 días Ya. brindando con champán porque había ganado Costa Rica, ¿no? O que les parecía bien Sí. su tipo de juego, ¿no? Sí, Quieres decir. que era muy inteligente, que eran grandes técnicos del balón. Es que ha sacado Ya. suplente. O sea, gente que en la Liga Española está de suplente de segunda fila. Ah, sí. Y Estaba de pero trío, eso por qué, chavalitos. ¿eso por qué lo ha Pues hecho? el carácter innovador, entre comillas, de Luis Enrique, ¿no? De Ya. ser genial y darnos lecciones a todos, ¿no? Entonces, Ya. jugadores de primer nivel de la Liga Ya. Española no los ha convocado, ha llevado una selección, no voy a decir adolescentes, pero con algunos... Unos niñatos. Algunos no les llamen niñatos, ¿no? No, son muy jovencillos, son buena gente. pero ¿no? en Son sentido, niñatos, ¿no? vamos a No, y decir, algunos sí positivo, muy ¿no? valiente, ¿no? Pero la verdad es que veías en los choques que no aguantaban un roce, ¿no? O sea, y en los remates de cabeza, Sí. pues, estaba Bueno, Morata y yo- alguno más, sí. pero de mala manera, ¿no? Yo puedo decir que vi los penaltis, que eso sí que los vi, porque yo creo que ahí se ve efectivamente la adrenalina, ¿no? Que puede concitar el fútbol. Y fue tremendo, o sea, ¿cómo se puede? Bueno, yo no he metido nunca un gol en ningún sitio, Todo es ponerte, llama a Luis Enrique. pero desde luego, o sea, me parece cómo se puede fallar tanto y tan seguido, ¿no? Eso no ocurre habitualmente, ¿o sí? Hombre, También. España es la selección del mundo que más penaltis ha fallado en los últimos años. ¿Ah, sí? Sí, Qué horror, el Álvaro. último mundial pasó lo mismo, ¿no? Qué Y eso que horror. saca a falta de 2 minutos, que es patético, a ver, no hay que regodearse en esto, ¿no? No, Pero no, realmente bueno, o sí, perdona, o Montipintiano, ¿no? O sea, a falta de 2 minutos, Luis Enrique saca un jugador y mete a otro, a Sarabia, que se supone que es un especialista en tirar penaltis, ¿Ah, sí? viendo que iba a llegar ya a la tanda de penaltis. Sí. El primero que tira Sarabia y el primero que tira lo falla. Sigue Soler y luego el gran veterano que es Busquets, de Fallaron quien todo el mundo da por seguro que no va a fallar, Ya. falló. Pero además, qué manera de fallar. Sí, O sea, como si muy fallas, blando, si ¿no? fallas, falla como Ramos, ¿no? Que tiró a un cámara arriba, o sea, que tiró arriba, o sea, pegó contra el Bayern Múnich, Un ¿no? zambombazo. Metes un cañonazo y mira, si has fallado, has fallado, pero no tires esa blandenguería de tiro. Ya, Es que el portero marroquí se estaba riendo mientras paraba el balón. Qué Si es que horror. fue así, ¿no? Que por cierto, perdona, te estaba Sí, comentando antes, sí. ¿qué pensará Pedro Sánchez por lo de Marruecos, perder contra Marruecos? Es una muy mala noticia. Es como un simbolismo, Es ¿no? muy mala noticia. Para cualquier gobernante es muy mala noticia. Es una catástrofe. Claro, O sea, pierdes claro. muchos votos ese día. Ya. Porque automáticamente la gente asocia presidente de gobierno, seleccionador nacional, que es lo mismo. Claro, que es lo mismo. Entonces, Sí, es verdad. Ese populismo generado por los medios y cultivado por la Moncloa, pues se vuelve contra ellos, ¿no? Porque realmente, Sí. claro, esa asociación de ideas en el Ya. ciudadano que no hace mayores lecturas Ciudadano Kane. es lo mismo. Si dimite uno, tiene que dimitir el otro. O sea, es que lo ven así. Ojalá. Es que la gente lo ve así, ¿no? Ojalá. Si hubiera ganado España a Marruecos, se hubiera enfrentado a Portugal, Ya. que le metió 6-1 a Suiza, y Ya. seguramente hubiera caído contra Portugal. Pero si hubiera conseguido milagrosamente imponerse, Ya. pues son muchísimos votos que van derechos a la Moncloa y todo va bien, todo Pero está no bien. solamente eso, Veo que- brotes verdes.
No solamente eso, sino que además es Marruecos, para más INRI, que se dice. Hombre, ¿no? Tenía una selección seria, correosa. Ya no, pero Marruecos por todo. Yo creo que está el Frente Polisario Polisario ahí pero, metido, pues ¿no? Sí, Hombre, no había ningún Frente Polisario. A mí me parece de un simbolismo, pero garrafal. Sí, pero por ahí mejor no ir, no es el caso. ¿no? O sea, bueno, no es el caso, para mí sí, no, para sí, ti no, sí pero es para en mí el sentido sí. de que ya efectivamente las selecciones de hoy en día, o sea, los países que antes eran muy tercermundistas, tienen selecciones competitivas. La de Japón también, también, son muy peleones. Marruecos es la número 22 en la clasificación de la FIFA. La número 22. España está entre las 5 o 6 primeras. O sea, que han perdido contra la selección número 22. En jerarquía la número 22. Qué horror, cuidado. me y parece. con jugadores, en fin, que tienen más voluntad que calidad para entenderlo. Pero parecían buenos, pero han sabido defender. Hombre, es que yo les han estado en el campo. Si España juega, me decía mi amigo, es que es la única selección del mundo que juega andando. O sea, ¿qué deporte se juega andando? Si es que ni corren. ¿En serio? No juegan sé. andando. Sí. El portero es un portero de futbolín. O sea, juega más con el pie que con las manos. Pero y las selecciones parece una barra de futbolín, pasando el balón de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y no saben que en el fútbol hay que ir de adelante a atrás. Y si se puede, meter gol. Y dispara. Para meter gol tienes que disparar. Tan sencillo como eso, desde donde sea. Pero es que no tiran. En vez de tirar, vuelven a echar el balón atrás. Cuando tienen en posición de disparo, vuelven atrás, vuelven adelante. Tienen posesiones increíbles, 80% de posesión, pero para nada. Para nada. Es marear el balón, aburrir a la audiencia, desesperararla. De manera que la gente, que han sufrido muchísimo. La gente ha llegado a los penaltis a punto de estallar. Yo particularmente deseando que perdieran, porque lo que se veía venir era que si les tocara luego contra Portugal, les iban a caer 6-7 goles sin penaltis. Se iba a ser mucho más ridículo, mucho más humillante. Vamos a ver, pero ¿cuántos de la selección? O sea, no solamente fueron 11 o 12, ¿cuántos 26 juegan? O 27. Pues entonces hubiera cambiado, ¿no? Si hubieran ganado. Es que llevan todos iguales, no es igual. Sacó a los mejores, sacó a los mejores que llevó. Pero me parece impresionante. Pero es que fue su selección, que siempre está muy contestada por él se jacta de esto, viste con una parafernalia casi circense a quién les va a elegir, y el resultado es esto, ¿no? Si haces una apuesta tan arriesgada, tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Claro, esa cantidad de huevos que come para cenar, pues tiene que tenerlos ahora en la rueda de prensa de mañana o de pasado, para decir, pues no me ha salido el plan, ¿no? No me ha salido pero plan. Sí ha dicho, pero ¿no ha dicho que no le importa irse o algo así? Le acaba contrato ya, sí. Le acaba el contrato y que se va y tal y cual. Bueno, que además tendría que irse con Rubiales. Yo por lo que estoy escuchando, Rubiales, otra persona también súper contestada, ¿no? Y muy dudosa dignidad o ética. Bueno, yo no me metería ahí. Lo sé, yo no entro tampoco. Ya, yo tampoco. Bueno, yo mientras estabas hablando estaba imaginando, claro, te he dicho yo un poco esa simbología, ¿no? Con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como juega solo, mete él solo los goles. Tenía que ir al gobierno. Yo creo que hubiera sido mejor papel. Mejor papel. Los 22 ministros, ¿no? Sí, hubiera sido mejor. También Rajoy hubiera estado bien. Rajoy, que ahora, por cierto, es comentarista. ¿Cómo se ríe de un comentarista realmente ingenioso y penetrante, ¿no? Porque el comentario, ¿cuál era? Se acabó el Mundial, ¿no? Sí, se acabó el Mundial. Rajoy, muchacho, esfuérzate un poco, gánate el sueldo. Él también es muy contestado. Una línea para decir se acabó el Mundial. Rajoy, hijo mío, que no eres el Papa. No sé. Pero es un experto. Mójate un poco, Rajoy. Es un experto en fútbol, creo. Sí, pues como sea así todo lo que hace, ¿no? Bueno, pues sí, desde luego ha sido. Todo lo que ha hecho ha sido igual. Más o menos así, sí. Más o menos así, es tremendo. Bueno, pero hablamos un poquito así, un poco de la filosofía, un poco más de profundis, quizás. Sí, muy bien, de profundis. Hablando un poco, pues por eso que estábamos comentando, ¿no? Que vales en la vida solamente cuando triunfas, ¿no? Que cuando fracasas o cuando... ¿sabes? Que entonces ya no vales nada. Eso me parece... ¿Qué te parece eso? Bueno, pues es el modelo que hemos creado, ¿no? Para todo, ¿no? Es un modelo competitivo, jerárquico, agresivo, bastante salvaje, ¿no? Es jauría humana permanente, ¿no? A mí lo que me aterroriza de esto es, vuelvo a la televisión, los programas aparentemente vendidos como de entretenimiento, hipercompetitivos, incluyendo el famoso Masterchef Niños. ¿Y el pasapalabra? Masterchef Niños y La Voz Niños o lo que sea, ¿no? Que ves a niños. Ya, es verdad. O sea, que dice, bueno, tenía que haber un respeto por lo que estás viendo. Te oculta todo lo que hay detrás de ese aparente juego divertido y competitivo. Entonces, es verdad, ¿cómo era? ¿Cómo era la película esta de la niña esta americana? En un concurso de belleza. Miss Sunshine, sí. Pues es el mundo Miss Sunshine, ¿no? De cómo niñas las convierten en top models, niñas de 5 o 6 años,
Y es una perversión atroz, ¿no? Sí, y eso lo sabemos, y a mí no me cabe duda que en el mundo este de los niños cocineros, niños cantores y niños prodigio, pues detrás hay presión familiar, presión de marcas, de ellos y es mismos, terrorífico. Y luego este niño que fracasa, cómo se va a su casa y tal, ¿no? Y esto se hace impunemente, ¿no? Como entretenimiento nacional, ¿no? Sí. Y luego tienen una doble moral absolutamente ridícula, hipócrita, ¿no? Que cuando salen en la televisión o en las revistas les tapan la cara. Y, por ejemplo, ¿no? Luego, a los hijos de tal, o pues si son menores, les tapan la cara. Y luego les estás viendo en televisión a niños de 7, de 8 años, no sé, o sea, efectivamente compitiendo, ¿no? Es una cosa, es de una hipocresía social. Y vendiendo la lágrima cuando el niño fracasa. Yo afortunadamente no lo veo. No, yo tampoco. De esa cosa terrorífica. Es que no hay que ver la televisión, hay que ver muy poco. Solo hay que ver esto, y leernos a nosotros. No, hay que ver muy poco la televisión, cosas muy puntuales, muy elegidas, pero todos estos grandes realities son absolutamente basura, son basura total, y efectivamente están un poco promocionando la lo tremendo que bajo un gobierno de izquierdas se esté fomentando esta competitividad que es la esencia del capitalismo, y asociamos el capitalismo con la derecha, ¿no? Asociamos el capitalismo salvaje y la competitividad salvaje, y vales en cuanto que triunfas, ¿no? Y si no, eres un desecho humano, ¿no? Y todo esto lo estamos haciendo desde un gobierno de izquierdas, ¿no? O sea, eso me parece terrible. Bueno, un gobierno de izquierdas y de todo, o sea, porque ya hay de todo ahí. De todos los colores, es verdad. No, es verdad, o sea, que no se vea un sesgo de izquierdas en esa política de entretenimiento, ¿no? Porque el entretenimiento nunca es inocente, ¿eh? No es inocente el entretenimiento, ¿no? Creéis que porque hagáis reír no sois menos salvajes con el capitalismo que estáis vendiendo, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Y además cada vez hay más realities, porque efectivamente están vendiendo carnaza, y todos, tú mismo o yo, incluso en un momento determinado te puedes quedar mirando algo absolutamente obsceno, y no digo obsceno de cine porno, más digo obsceno, mucho más obsceno es efectivamente esto. Yo no los veo, la verdad es que simplemente con los anuncios que veo, cómo lo promocionan encima, cómo lo promocionan, como si fuera el gran hallazgo culturizador de este país, que va en la cola de la educación europea, etcétera, y efectivamente las consecuencias son estas, ¿no? Un país de gente formada de esta manera, ¿no? Cuyo entretenimiento es esto, te induce a esto, ¿no? Bueno, también es verdad que hablábamos de Grecia, de los Juegos Olímpicos de Grecia hace poco, pero también en el fondo lo que hay de los Juegos Olímpicos también hay competencias. Hombre, por supuesto que había. Lo que pasa es que el deporte tiene otra nobleza, se supone, ¿no? O otra limpieza. ¿Pero qué deporte? Todos los deportes. Hablábamos de los Juegos Olímpicos. No, hablábamos de Juegos Olímpicos, por ejemplo, las pruebas olímpicas de la Grecia clásica. En el origen yo creo que habría otra limpieza y otra nobleza. Bueno, había una sacralidad, ¿no? Estaban en función de los atributos divinos, para entendernos, ¿no? Entonces se competía a la manera, competían desnudos, a la manera de los dioses, ¿no? Entonces no era tanto, sí que se celebraba el ganador, pero no era tanto el merchandising que tenemos hoy, afortunadamente para ellos, ¿no? Era otra civilización. Es que luego generaban a Sófocles y Eurípides, sobre todo los tenemos hoy, ¿no? ¿Dónde están los vencedores del pensamiento hoy? En el mundo de vencedores y perdedores, ¿qué pensadores ha aportado Occidente en los últimos 30 años, o 40 o 50 años? Alguno habrá y hay, pero... Pues no sé, yo sigo pensando que Chanel, quizá, no sé, pocos más, no sé. No, pero es verdad, tienes razón. Yo creo que sería motivo para otro... Sí, tienes que ir acabando. Otras vidas ejemplares. Vamos a la prórroga y sin penaltis. Bueno, yo vi los penaltis, me pareció tremendo, o sea, no me dio pena por Luis Enrique, porque me parece pues un tío que quiere fardar mucho, que demasiado, y la humildad también es un valor importante. Peter Handke, muy olvidado, tenía una novela breve que es El miedo del portero al penalti. Que es muy interesante, el miedo del portero al penalti. Y efectivamente el penalti, el portero no era el marroquí, el portero español no era Simón, era Luis Enrique, sí. Ya, claro. Ese es el problema. Sí, bueno, que tenía unas expresiones cuando lo enfocaban, porque lo estaba viendo todo, claro. Y posiblemente por extensión Pedro Sánchez, claro. Claro, bueno, goles, claro, ojalá, pero ese no va a aprender nada. Sánchez no va a aprender nada. Bueno, igual no sé, de portero Rajoy o Pedro Sánchez, o Feijó incluso, yo no sé. No sé cuál de ellos. Yo sí, bueno, menos Sánchez incluso, que has dicho, Rajoy y Feijó. Yo tengo mis dudas. Habría que hacer un me parece tremendo. Hacer un pase competitivo con la fase política, a ver qué equipo de fútbol sacamos. Bueno, yo fíjate que voy a grabar menos vídeos de actualidad política, pues porque por razones externas, exteriores a esto, tengo mucho trabajo. Pero verdaderamente lo que está ocurriendo en este país, así como es una metáfora lo de Qatar. Bueno, nada más. Qatar sin Qatar.
En Qatar la Copa de Oro. Sí, Nos hemos quedado sin Qatar. Bueno, os esperamos aquí otra vez el próximo miércoles y a ver si os ha gustado, ¿de acuerdo? Chao.